condenación, ¿verdad? Esa es la paga por el pecado. Pero hay una dádiva de Dios, hay un regalo de Dios. ¿Qué nos regala Dios? La vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. O sea que Cristo es la única forma de la vida eterna de recibir, es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, por allá, Teresa. Todos, Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual sigue su camino. Mas ¿Quién? Jehová cargó en él todos sus pecados, el pecado de todos nosotros. Ajá. Bien. A ver, léelo de nuevo de la Biblia o del texto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Cómo vos entendés eso? ¿Cómo podés explicar eso, por ejemplo? Que descarriaron como ovejas y cometer fallas, pecados. Y que cada cual se aparta por su camino, digo, cada cual de repente no viene seguido a la iglesia o no lee la palabra como debe de ser. Pero está bien. Pero eso es antes de venir a la iglesia. No. Para hablarle a un incrédulo. Es antes de venir a la iglesia. Cada cual, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Bueno, que justamente que quizás nosotros, siendo hoy hijos de Dios, cuando no éramos hijos de Dios, nos descarriamos como ovejas. Estábamos descarriados como ovejas. Porque realmente, digo, cometíamos pecado, cometíamos cosas que no estaban de acuerdo con... ¿Y cómo se puede explicar cada cual se apartó por su camino? Que cada cual agarró donde quiso, digo. Ajá. Puede haberse ido, no sé, a hacer por decir algo, reiki y ese tipo de cosas, cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios quería. Sí. Cada cual se apartó por su camino, que cada cual creyó a su propia manera, su propia fe. Hay gente que cree en un amuleto, en una religión, en Buda, en lo que sea. Cada cual tiene su propia forma de fe, ¿no? Entonces se apartó, pero no están en la fe verdadera, ¿no? Por eso están descarriados. Por eso la Biblia dice que se descarriaron, ¿no? Por su propio camino. El ser humano hasta el día de hoy quiere hacer la vida a su manera y punto, y no quiere sujetarse, no quiere ley, pero están descarriados, están perdidos de esa forma. Ahora, ¿quién cargó? Jehová cargó en él. ¿Quién es él? En Dios. Jesucristo. Porque él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Está bien? Y aún siendo creyente, se puede descarriar igual. Sí, ¿no? sí. Hay ovejas descarriadas que son gente que por debilidad en la fe, por poco conocimiento, no soportó la prueba, no soportó la presión, no soportó la burla de alguien, alguna palabra que le hirió dentro de la iglesia, se apartó. Esa persona se descarrió, se apartó, se alejó, se apartó. Ahora esa persona no se va en rebeldía, se va lastimada por algo que no entendió, ¿entienden? Esa es una oveja descarriada que se va y se aparta, pero sigue otro camino, porque el que se aparta es porque ¿no? Ahora dice que en la parábola, por ejemplo, de la oveja perdida, dice que Jesús fue en busca de esa descarriada, la cargó. O sea que es importante eso. Ahora, que hay ovejas descarriadas, hay, ¿no? Que tienen que volver al redil, y Jesús las sigue buscando. O sea, Jesús no las condena. A veces nosotros condenamos a esas personas que se fueron y por esto, por lo otro, y bueno, pero en realidad no entendieron la fe, fueron débiles en algún momento. Es diferente al rebelde. El rebelde es el que critica a la iglesia, el que critica al pastor, el que hace esto, lo otro y se va. Ese es el rebelde, que no se quiere sujetar
al formato de la iglesia o al sistema, es el rebelde, ¿verdad? Que se va en rebeldía. Es como el hijo pródigo, que se fue en rebeldía. El hijo pródigo dice que yo quiero todo lo mío y me voy, no quiero saber más nada de esto, y se va en rebeldía, como el hijo que se va de la casa en rebeldía. Y ese que se va en la casa en rebeldía, él tiene que volver en sí, no dice que Dios lo fue a buscar. Él tiene que darse cuenta, porque si él se da cuenta, él es sanado, restaurado, porque se dio cuenta, se arrepiente y vuelve a la casa del Señor. Bien. ¿Quién sigue? A ver, ¿cuál es el texto? Isaías 53:5. Sí. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Fuimos nosotros curados. Amén. El castigo de nuestra paz, ¿verdad? Más el herido fue por nuestras rebeliones, dice. Sí. Y después, molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Aquí una vez más encontramos la condición del hombre y de Cristo. Cristo fue herido por Nosotros. o sea, Él cargó con nuestra culpa, con nuestros pecados, pero Él pagó un precio. Las heridas, los latigazos, la cruz, los clavos, la crucifixión, la muerte, todo fue por nuestros pecados. Nosotros tenemos que saber que el amor de Dios, que Él fue herido y molido, dice, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, ¿no? Digo, entonces hasta el rebelde encuentra la posibilidad de salvación. Bueno, todos nosotros, muchos de nosotros éramos rebeldes, ¿verdad? Y porque hay cierta rebeldía, nos rebelamos contra la autoridad, contra Dios, contra la ley, contra la palabra, contra la iglesia, nos rebelamos. Bueno, Dios ama a esas personas y los quiere rescatar, amén. Molido por nuestros pecados, del castigo de nuestra paz. O sea que eso quiere decir que nosotros encontramos paz ahora porque Cristo sufrió, ¿verdad? Porque lo que nos mantenía sin paz era la falta de la presencia de Dios. Estábamos alejados, apartados, ¿verdad? En nuestros conflictos, nuestras turbaciones, pero ahora tenemos una comunión. Y al tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, podemos tener paz. Hay una tranquilidad en nosotros de que somos amigos de Dios, de que tenemos una relación con Cristo que nos da paz, aún en las tormentas. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí hay una declaración de que Dios puede sanar al enfermo. Cristo puede sanar al enfermo, no importa. Él tiene poder para sanar al enfermo, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre sanidad divina en una de las últimas lecciones. Vamos a tocar esos puntos también. ¿Bien? ¿Rosalía? Sí, Juan 3:16. Sí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Que ha enviado o ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí encontramos que Dios ama, ¿no? De tal manera. ¿Cómo lo demostró? Entregando a su Hijo. Entregando. ¿Y cómo nosotros podemos tener vida eterna? Según el texto. Por la sangre de Cristo fuimos salvos. Pero el texto que dice ahí, para que todo... Aquel que en él cree. Ahí está la fe, ¿no? Para que todo aquel que en él cree, en él, recuerden Él, no hay otro, es Él. Y Él es Cristo. Tenga vida eterna. La única forma de tener vida eterna es creer en Él, en Cristo, ¿tá? Porque fue el único que entregó su vida en la cruz. Entonces, es importante esto para hablarle a otras personas. Ustedes tienen que saber ese texto, es el corazón de la Biblia ese texto. En primer lugar, que Cristo te ama, no importa todo lo que hiciste, porque Él perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Él ya perdonó tus pecados en la cruz. Él ya perdonó todos tus pecados hasta el último que nosotros podamos cometer. Él ya los perdonó. Ahora nosotros, para obtener salvación, tenemos que permanecer en Cristo
hasta el final. Tampoco esto nos da libertad para pecar, porque hay gente, bueno, si Cristo perdona mis pecados, yo voy a pecar. Cada pecado tiene consecuencia, ¿entienden? Cada pecado tiene su consecuencia. Sea chico el pecado, sea grande, hay consecuencia. En primer lugar, perdés comunión con Dios, perdés autoridad con Dios, la autoridad que Dios te da la vas perdiendo, la unción que Dios te da, el fuego y la pasión que Dios te da, vas perdiendo, se te va apagando la llama a medida que pecamos, porque Él nos limpia y quiere limpiarnos de pecado totalmente. Es la tarea del Espíritu Santo, y si nosotros le agregamos pecado porque intencionalmente, eso es peor, ¿entiendes? Se rompe la comunión con el Espíritu Santo. Por eso no es para llevarla de arriba que puedo pecar así nomás. Hay iglesias que lamentablemente a veces entienden mal, entonces viven su vida así nomás, estafan al almacenero, pasan de chusmerío, pasan criticando, defraudan, bueno, hay de todo, porque a veces creen que Dios perdona así nomás. Claro, Dios te perdona si te arrepentís, pero las consecuencias del pecado después las vas a pagar acá, las pagamos acá, hermanos, porque hay mucho sufrimiento cuando uno peca, ¿verdad? Para uno mismo y después para la gente, ¿verdad? Y nosotros aquí tenemos que ser luz, somos representantes de Cristo, ¿entiendes? Y aparte de eso, Dios nos da poder para vencer el pecado. Yo puedo frenarme, Dios me da el dominio propio y me puedo frenar. Si ahí no debo pasar o tocar o hacer, yo me puedo frenar, Dios me da poder, ¿verdad? El que a veces no tiene ese poder es el esclavo del enemigo, el que está en el mundo, ¿verdad? Que el diablo se mete en cualquier momento, de cualquier forma, y hace lo que quiere, lo que sea, ¿verdad? Pero en el caso nuestro está Cristo, el diablo no se puede meter así nomás. Pero yo tengo voluntad, ¿no? Para decidir qué es lo que hago, si quiero meterme en ese lío o quiero apartarme de ese lío. Todo depende de eso, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, Cristo Jesús es nuestro defensor, nos defiende. Cristo, Dios ve en nosotros que Cristo derramó su sangre por nosotros. A Dios, el Padre, a nosotros no nos ve, nos mira y no nos ve pecador. ¿Entiende? Por eso yo les preguntaba el otro día, ¿ustedes son santos? Nosotros somos santos porque Dios nos ve y nos ve justo. ¿Por qué? Porque fuimos justificados, pero no por mi obra ni por la tuya, porque no somos perfectos. Por lo que Jesús hizo. Por lo que Jesús hizo. Entonces, Dios nos ve a nosotros, esta persona fue justificada por la sangre de mi Hijo. Esta persona es justa. Nosotros vamos a ser presentados justos delante de Dios. Delante del juez justo, delante de Dios, vamos a ser presentados justos por la sangre de Cristo. No porque ustedes saben que fallamos y que pecamos y que erramos, o sea, no hay forma de yo justificarme delante de Dios. No, como dice la gente, yo fui el bueno. Claro, pero hay alguien que sí me justifica porque pagó el precio. Recuerden, por ejemplo, cuando alguien va preso en muchos lugares, viene alguien y paga, el abogado, quien sea, paga una fianza por esa persona que está presa porque cometió un delito, está presa. ¿Qué pasa cuando paga la fianza? Esa persona es libre, ¿está? Es libre, pagó la fianza, quedó libre de ese delito, porque pagó la fianza. Cristo pagó el precio de nuestros pecados, quedamos libres. Ahora, si esa persona que fue libre, que estaba en la cárcel, fue libre, vuelve a cometer un delito allá o acá, nuevamente va como esclavo. Por eso no es jugar con la gracia de Dios, ¿está? Nosotros tenemos que aprender esto para saber de que el pecado es algo que nos va a afectar. Amén. Bien. Esther, repite el texto. San Juan 3:16. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en él crea. Para que todo No se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Muy bien, entonces, yo creo que ya hay un adelanto acá. En el examen que va a ser el próximo miércoles o cuando ustedes vengan, puede ser el jueves o el sábado, en ese examen ustedes... No, estamos hablando de la otra semana. En la otra semana no estamos nosotros tomando. Es verdad que el sábado 29 tampoco estamos, eso vamos a tener que arreglar después. Pero va a ser la próxima semana el examen, van a ir algunos textos, no muchos, quizás yo les ponga de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo y ustedes tienen que poner dónde está, por ejemplo, dónde está. San Juan Juan 3:16. Y quizás le pueda preguntar algún otro texto así para que usted lo escriba, pero no van a tener una sopa de textos. El tema es que estos textos ustedes tienen que aprenderlo en su casa, leerlo, comprenderlo, porque esto es la base o la clave en cierta forma, de este taller, que ustedes sepan y lo entiendan, porque ustedes se van a encontrar con gente y le van a saber explicar lo que es la salvación, darle esa oportunidad. ¿Estamos? ¿Bien en qué página habíamos quedado? 17. ¿Cuál sería el tema? ¿Soy demasiado pecador para ser salvo o ya lo hablamos? No, quedamos ahí. Soy demasiado pecador para ser salvo. Hay gente que tiene miedo de pasar en una iglesia, que vuela cuando ve una iglesia, que... Quedamos los cristianos tienen mucha falta. A nosotros no nos dio eso. Eso No. no. Quedamos ahí nosotros. Claro. Los que vinimos el sábado quedamos ahí. Bueno, puede ser que por la diferencia de día algunos puedan. Claro. Vamos a arrancar con este. Soy demasiado pecador para ser salvo. Hay gente que jamás se siente tan avergonzado de entrar a una iglesia que nunca quisiera entrar a una iglesia. ¿Por qué? Porque llevó una vida mala, de pecado, de traición, de esto, lo otro. Entonces, ellos creen que para entrar a la iglesia tienen que ser santos, puros, si no se merecen la iglesia. Ahora, ¿Cristo por quiénes vino Cristo? Cristo vino por los pecadores. Los pecadores. Dice que los sanos no tienen necesidad de médico, ¿no? Y él dice, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Vamos a ir viendo algún texto ahí, ¿está? Por ejemplo, Mateo 9:13. Ir pues y aprender lo que significa misericordia. Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces ese pecador que tiene miedo de la iglesia, miedo de esto, de ese, nunca voy a ir a la iglesia. Bueno, este texto me dice, mira, Cristo justamente vino a salvarte a vos. Él te ama a vos, Él te da el perdón a vos. ¿Está? ¿Encontraron el texto? 9:13. Sí. Mateo 9:13. O sea, misericordia quiero. O sea, Dios es un Dios que vino a darnos misericordia, a tener misericordia del pecador. Por eso, ese pecador que nos anima a venir a la iglesia, ¿verdad? Ese es el pecador que justamente Dios lo anda buscando para perdonarlo. ¿Entienden? Entonces podemos decirle a esa gente que se siente desgraciada, que se siente condenada ya, decirle, mirá que Dios te quiere dar una oportunidad. Amén. Otro texto más, Juan 6:37. No vamos a leer todo, pero sí vamos a ir viendo algunos. Juan 6:37. Sí, ¿qué dice? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí está. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, pero mirá que si vos venís a Cristo, Él no te va a echar. ¿No? Si vos querés acercarte a Cristo, Él no te va a echar. Hay gente que...
entonces le damos esa posibilidad de que la gente entienda de que Jesús vino por el pecador. Y toda persona que viene a Cristo, Él no le echa fuera. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Qué texto lindo. Ay, eso lo aprendí en la Biblia bíblica. ¿Está? Sí, y ese texto lo vamos a aprender para la próxima, para dentro de unos días. ¿Cómo es? Que Dios demuestra lo que. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mas Cristo Dios Cristo. muestra su amor por nosotros. Que siendo aún pecador, o sea, Dios no ama, no vino a amar a los justos, Él ama a todos, pero el plan de Dios, el propósito de Cristo no fue amar a los justos. Él dice, todos nosotros somos pecadores, y aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. O sea, hay un amor tan grande que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo dice, mirá, yo voy a pagar el precio de todos tus pecados. Tenemos que decirle eso a la gente que se siente pecadora o que se siente con vergüenza de asistir a una iglesia o de acercarse a Dios. Este texto es un buen texto también para explicarles a ellos. Muy bien. Vamos a pasar al tema de en la página 18, en el libro grande, la página 18. Los cristianos tienen muchas faltas. Muy bien. Hay gente que les va a decir a ustedes, ¿verdad? Si ustedes le hablan de Cristo, va a haber gente que le va a decir, sí, pero en aquella iglesia, no. Va una hermana que los quiere pasar por arriba. ¿Entienden? Hay cosas. ¿Han oído de eso? Sí. Por todos lados, ¿verdad? O el pastor aquel, o el pastor que salió en la televisión, que no sé ni quién es, pero igual. La televisión, hermanos, cuando va a hablar de un pastor, va a hablar mal. Y ese pastor puede tener 100 cosas buenas, pero la televisión va a hablar mal, va a tomar el punto débil, la equivocación o el error de ese pastor para amplificar. Entonces todos los pastores son iguales, o todas las iglesias son iguales. Y ahí nos encontramos con mucha gente que dice, yo a la iglesia no voy, yo creo en Dios, pero a la iglesia no voy, los pastores de la iglesia no quiero saber nada. Y es lógico porque consumen esa mentira. No todo es mentira, porque hay pastores que fallan públicamente y mal, hay iglesias que fallan públicamente y mal, pero la mayoría de las iglesias, hermanos, no están. Podrán equivocarse en algo y fallar porque somos humanos, pero no hay una mala intención, ¿no?, de hacer el mal o de perjudicar. Hay, pero de 100 iglesias hay 3. De 100 iglesias hay 3. Y nuestro concilio, el de las Asambleas de Dios, por ejemplo, a nivel de liderazgo, es uno de los mejores. ¿Qué quiero decir eso? Nosotros tenemos un líder, un presidente, y hay toda una comitiva de presbíteros, ¿no? En cuanto a ellos, en cuanto a testimonio, han sido intachables, por lo menos en estos 30 años de creyente que tengo, que es muy importante el liderazgo en la iglesia, cómo se comporta el liderazgo. ¿Qué seriedad hay? Entonces vos vas marcando un cambio. Esta iglesia acá tiene 60 años, hermanos. Surgieron ciertos problemas, digamos, a nivel, alguna división en la iglesia, alguna cosa así, pero a nivel de liderazgo, creo que no. El pastor Mayar tuvo 37 años, que marcó un liderazgo fiel. Entonces hay que rescatar eso, hermanos. Hay que rescatar, usted tiene que conocer al pastor, también es importante conocer la vida del pastor. Porque van a hablar mal del pastor, van a hablar y van a hablar mal del diácono o de la iglesia, de fulano, de mengano. Van a hablar porque es una excusa para cerrar su corazón. Ahora, la Biblia tiene un montón de respuestas para esto. En primer lugar, 1 Samuel 16:7, Dios mira el corazón de la persona, ¿está?
Mira el corazón de la persona. Vamos a Lucas 6:41. ¿Qué dice? Porque, ¿por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás a ver la viga que está en tu propio ojo? Ajá. ¿Sigue? O como puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo, en el ojo tuyo. Ajá. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahí está. Esto es un poquito difícil para explicarlo de nuevo. Esto es más bien un poquito para dentro de la iglesia cuando nosotros nos fijamos en la paja del ojo del hermano, en el defecto del hermano. Si yo me fijo y critico el defecto del hermano, Dios me está diciendo, tú eres peor, vos no tenés una paja, tenés una viga. O sea, tu defecto es mayor por criticar a aquel hermano. O sea, tu defecto es mayor. Lo que Dios te está diciendo, tu defecto es mayor porque vos no sos el juez acá, te dice el Señor. Vos no sos el juez. Si vos tenés tu falla, vos no podés estar juzgando al hermano por una falla, por una caída, por esto, por lo otro. Digo, hay que tener cuidado en ese sentido, porque hay de todo. En la iglesia ustedes se van a encontrar, saben. Los que tienen años en la iglesia saben que estas cosas en la iglesia suceden. Y sucede en la iglesia en primer lugar porque tiene que haber un crecimiento espiritual. Nosotros, hermanos, no estamos para ver al hombre, porque el hombre falla. Dios nos llamó a mirarlo a Él, que nuestra mirada esté puesta en Él. Entonces, nosotros tenemos que desviar nuestra mirada del hombre y mirar a Cristo. Ayer hablábamos, por ejemplo, hay cosas tremendas que a veces suceden para sacarte de la iglesia. El diablo sabe, intenta sacarte del camino de Dios, sacarte, y va a usar alguna debilidad tuya o alguna debilidad del hermano, va a usar de alguna forma, ¿verdad? Y pasa. Pero hay que tener cuidado con eso y hay que saber manejarlo, ¿no? Les leo un poquito. A la persona que se fija en los fracasos de los demás, debe decírsele que Dios se encargará de los demás, puesto que Él solamente puede entender. No somos responsables de Él ni de sus fracasos, mas somos responsables de nosotros mismos. ¿Tá? Y se le debe urgir a que desvíen los ojos de la gente y los fije en Cristo. Ahora, eso es lo importante. Todos nosotros un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Entonces yo no soy el juez de esa persona para decirle esto y aquello. El juez justo es Dios, porque Él es el que no tiene pecado. Él es el perfecto. Nosotros somos personas imperfectas. Estamos en un camino de perfección, ¿verdad? Tenemos que crecer y demás, pero somos imperfectos. Entonces a mí no tengo autoridad de criticar al hermano, de condenar al hermano, porque a veces se critica, se condena. Ahora, yo soy responsable por mis pecados, ¿no? Por mis faltas. Yo voy a dar cuenta delante de Dios, ¿verdad? Entonces, es eso. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿entiende? Pero es Dios el juez justo. Entonces, muchas veces hay gente que tiene esta excusa para no entrar a la iglesia o algo, pero dice, con frecuencia aquellos que señalan con el dedo a otros lo hacen a fin de disculpar su propia mala conducta. ¿Entienden esto o no? Amén. Vamos a suponer, si hay alguien que se quiere ir de la iglesia, a veces, si hay alguien que se quiere ir de la iglesia, lo que va a hacer, va a buscar un defecto en alguien. Si yo busco un defecto en el pastor o en el líder o en la líder, y digo, me voy de la iglesia porque el líder o porque el pastor, me voy de la iglesia por eso, en realidad está buscando una excusa para irse. ¿Entiende? Está buscando una excusa para retirarse y que su conciencia quede tranquila, quede en paz. Entonces tenemos una excusa, yo me fui de la iglesia porque fulano o mengano. Pero ¿dónde está en la Biblia que tenemos que apartarnos por eso? ¿Dónde está el respaldo bíblico? Yo me fui de la iglesia porque no quise crecer.
no quise madurar, no quise pasar ese momento difícil, porque dentro de la iglesia todos tomamos tragos amargos, todos enfrentamos conflictos, todos enfrentamos cosas que nos lastiman. Yo les conté, no sé si fue acá a ustedes, que digo, cuando yo era nuevo en el camino del Señor, a mí me lastimaron, y yo podía haber dicho, agarrarme de eso ese día y he dicho, no, bueno, nunca más a la iglesia, no quiero saber más nada. Entonces busco la forma de andar tranquilo. La iglesia me lastimaron, pero Cristo te lastimó. Cristo te lastimó dentro de la iglesia. No, Cristo no lastima a nadie, hermano. ¿Y quién es mi Salvador? ¿Esa persona, ese hermano, esa hermana, ese líder? ¿O es Cristo el Salvador? Es Cristo. Él pagó un altísimo precio para que yo lo mire a Él, lo siga a Él y busque la estatura de Él, ¿verdad? Él no pagó un altísimo precio para que yo me detenga en un defecto que tiene el hermano, o en una flaqueza, o en un descuido, porque a cualquiera de nosotros, yo hermanos, probablemente herí a alguno de ustedes a veces sin saberlo, o quizás me equivoqué, los herí, y eso puede pasar. O ustedes en algún momento podrían haberme herido a mí en algún momento, porque somos personas que tenemos nuestras fallas. El asunto es que nosotros no estemos para agarrarnos de eso, porque si nos agarramos de eso vamos a perder la salvación, hermano. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación que es tan grande? Cristo pagó un altísimo precio, murió por amor, y yo dejo la salvación a un lado mirando el defecto de alguien. ¿Entienden? Nosotros, la iglesia es como un hospital, no es un museo de santos, no es un museo de perfectos. Es como un hospital con... Un día todo está bien conmigo, pero me pasó algo y yo estoy desenfocado, pasó, y por ahí no saludé a alguien, pasé de largo porque estaba ahí distraído en otra cosa. Y a veces te pasa, fallamos, dentro de la iglesia hay fallas. Lógicamente, yo tengo que crecer, yo no puedo seguir fallando 10 veces de la misma forma, tenemos que crecer. En la iglesia todos tenemos que crecer, para ayudar a aquel que viene, ¿verdad? Aquel que viene de a poquito, ¿verdad? Y así hay gente que se va a la iglesia por un tiquinazo nomás. Otros se van porque son muy nuevitos, ¿entienden? Si viene una persona nueva que no entiende nada, cualquier cosita la va a lastimar. Hay que tener cierto cuidado con tratar con esas personas tiernitas espiritualmente, que son bebés, que hay que atenderlos de otra forma, ¿entienden? Pero nosotros que somos más maduros, somos los que debemos estar mejor preparados para saber que esa persona le va a molestar algo que a mí no me molesta, porque yo ya crecí, yo ya maduré, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? A veces no son también nuevitos, a veces somos viejos en la iglesia, sí, y también les pasa, sí, que muchas veces ha pasado. sí. Lógicamente que sí, hermanos, pero pasa porque la iglesia es imperfecta, o sea, la iglesia tiene baches, la iglesia tiene problemas. Ustedes tienen un problema de enfermedad, un dolor acá, y cuando uno tiene un dolor, uno no está bien. Cuando uno está sufriendo un dolor, uno no está bien. Cuando uno tiene problema con un hijo o con una hija, uno llega con ciertas preocupaciones, y a veces lo que necesita es un abrazo, una palabra de aliento, un alivio. Todo eso, bueno. Pero, aparte de eso, hermanos, tenemos que saber que el único que nos va a sostener y consolar realmente es el Señor Jesucristo. Entonces yo estoy en la iglesia por Cristo y para Cristo. Es la única forma, porque si no, vamos a andar de aquí para allá, ¿no? En nuestra fe, ¿verdad? Hay gente que recorre también todas las iglesias y no va a crecer nunca. Tenemos que procurar establecernos en un lugar. Si hubiera una falsa doctrina, me voy de esa iglesia, lógicamente. Pero en esta iglesia no hay una falsa doctrina, hermano. Hay lugares de falsa doctrina, los testigos de Jehová, los mormones. Puede haber alguna iglesia evangélica como la Universal, por ejemplo, que es una falsa doctrina. La Pare de Sufrir, la Universal, es una iglesia de falsa doctrina, ¿verdad? Pero en su mayoría las evangélicas apuntan a que Cristo... Dios es amor también. Dios es amor. Dios es amor, es bastante peligrosa también con respecto a eso. Bien.
Entonces se debe urgir a que se desvíen los ojos de la gente y los fije en Cristo. ¿Está? Muy bien, hay otro, a ver, Romanos 14:12. Vamos a leer ese como último texto, creo que es. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Entonces, pero 14. 14:2. De manera que cada uno De manera que cada uno de nosotros dará a Dios 12. cuenta de sí. Claro, claro. Sí. ¿Entienden eso, hermanos? Eso quiere decir que, pero delante de quién vamos a dar cuenta. De Dios. De Dios. Entonces, yo no me tengo que preocupar tanto si aquella hermana no me saludó, si aquella hermana me criticó, O si no le caigo bien. si no no me tengo que preocupar. Dará cuenta delante de sí, así como yo voy a dar cuenta delante de Dios, ella dará cuenta, digo. Ella tendrá sus problemas, yo tendré los míos, pero los dos seguimos a Cristo y los dos somos hermanos en la iglesia. Que eso es muy importante saber, ¿verdad? De que a algunos les cuesta más, otros menos, pero somos hermanos en Cristo. Y la Biblia dice soportaos los unos a los otros. Entonces hay que soportar, porque el soportar algo que no te gusta a veces, eso es crecimiento espiritual. Si yo no soy capaz de soportar una ofensa o de soportar algo, yo no estoy ahí en un nivel de crecimiento estancado. Pero cuando yo puedo soportar, ¿por qué soporto? Porque tengo la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de la palabra, tengo comunión con Dios, entonces yo soporto cosas, y eso es crecimiento espiritual. Por eso, hermanos, tendremos que fijarnos en lo que dice la Biblia para crecer. El tema es, al menos que alguien quiera aportar algo con respecto a esto, que le haya pasado en la iglesia, que le haya pasado afuera de la iglesia, que le haya pasado, porque estábamos dentro del tema, los cristianos tienen mucha falta. Hay gente de afuera que critica a la iglesia y critica, está bueno, pero en realidad nosotros no vamos a presentar a la iglesia o al pastor, estamos presentando a Cristo, somos embajadores de Cristo. Contra Cristo nadie puede decir nada, hermanos, porque Él es perfecto, Él fue santo, Él es amor, Él perdonó a todos, Él tiene misericordia de todos, o sea, nunca pecó. Entonces cuando lo presentamos a Él, si alguien lo niega y no quiere, bueno, era Cristo. Y si quiere buscar falla, que le busque a Cristo. El tema es, ¿qué dice? ¿El tema de qué? El tema es acá, en el libro de ustedes. Ah, ahí, pasamos. Dice, otro día. ¿Se han encontrado cuando la gente dice, otro día o después, o cuando tenga tiempo, cuando me jubile, dicen algunos? ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿qué dice Proverbio 27.1? Perdón, Proverbio. 27.1, está en el libro ahí, Ah, sí. en la página 19, del libro grande. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Uh-huh. Ahora lee el 29.1, un poquito más grande. Que Dios El le haga. hombre que reprendido endurece su cerniz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ahí está. El hombre que endurece su cerviz, de repente, dice, será quebrantado y no habrá para él medicina o remedio. En el 29.1 estamos en la Biblia. Sí. Entonces, el hombre que vieron que muchas veces uno le dice a la gente, le habla, le exhorta una y otra vez, ¿verdad? Ustedes probablemente le han hablado de Dios una y otra vez a alguien, le ha dicho, le entregaron folleto, ha insistido, pero endurecen el corazón, no quieren saber nada, tienen el corazón endurecido, no quieren saber nada. Bueno, tuvieron la oportunidad, le hablaste una vez, oraste, no sé cuántas veces quizás insististe,
pero sigue endureciendo el corazón. A veces le sucede que de repente es quebrantado y no hay remedio. ¿Qué significa eso? Que de repente va a morirse, ¿no? Y después que se muera no hay remedio. Pero Dios le dio toda la oportunidad. Dios le dio toda la oportunidad. Y hay gente así, hermanos. Hay gente que siempre rechazó, y Dios estuvo golpeando el corazón una y otra vez, golpeando el corazón y una otra vez. ¿No? Principalmente cuando hay soberbia en el corazón. Endurece su servicio, endurece el corazón. En Isaías 55:6 dice, más buscad. Puede ser hallado. Más buscada. Puede ser hallado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamale en tanto que está cercano. ¿Tá? Cada vez que usted le habla a una persona, Dios está cercano. Cada vez que usted le testifica a alguien, Dios se está acercando y está tocando el corazón de esa persona. En ese momento, Dios puede ser hallado. Por eso les digo, cuando la gente dice otro día, no, este es el momento que Dios te está dando. Mañana no sabemos, ¿sí o no? Estamos de paso, hoy estamos charlando, mañana no sabemos qué puede pasar con ninguno de nosotros, con cualquiera de nosotros, ¿verdad? El otro día tuve una reunión política porque nos han invitado a los pastores a apoyar una lista ahí, y entonces estábamos conversando a veces y vi una chiquilina que debe tener unos 20 años, y me dijeron, esa chiquilina fue la que recibió un balazo a la salida de una fiesta, de un baile, y que la iglesia estuvo orando por esa chiquilina. Dice que tiene un buen testimonio ella, que ha contado lo que le ha pasado. Lo dijo la radio. Ahí está. Entonces, digo, es que esa persona hoy está contando un testimonio, pero podía haberse muerto ahí de una bala perdida, porque la bala no era para ella. Y así es la vida, hermanos. Así es la vida. Hoy estamos, mañana no estamos. Entonces, cuando la gente dice otro día, hay que tener cierto cuidado. Que Dios tenga misericordia de nuestra familia, de aquellos que amamos, que Dios cuide. Yo creo que Dios va a tener misericordia y nos va a guardar de ese mal, porque quiera o no nosotros, Dios sabe que amamos a nuestros seres queridos y estamos orando por ellos, estamos marcando un testimonio de fe hacia ellos, y en algún momento ellos van a recapacitar y van a volverse al Señor. Y hay una promesa también, ¿no? Pero hay gente, hermanos, que no quiere saber nada, endurece el corazón y le llega la hora y no hay remedio en ese sentido. ¿Tá? Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, la hora del tiempo de salvación, ¿verdad? He aquí ahora el tiempo. ¿Tá? Sabemos que la venida de Cristo está cerca, sabemos que el mundo está complicado, ¿verdad? Pero, digamos, el tiempo es ahora. La gracia se va a terminar. Cuando Cristo venga, esa época de gracia se termina. Hebreos 2:3, ¿alguien que pueda leer? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande? ¿Por qué tan grande? Porque Dios ama a todos y porque Él pagó un precio que nadie lo pagaría. Podemos morir por un hijo. Si un hijo se está ahogando en el río, te puedo asegurar que el padre o la madre se largan al río, y aunque ellos mueran, ellos quieren rescatar al hijo, porque es nuestro hijo. Ahora, Cristo murió por todos, y aún siendo pecadores. Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos eso que fue tan grande, tan sagrado, y de tanto dolor y sufrimiento? ¿Cómo escaparemos si nosotros rechazamos, descuidamos? La salvación está para todos, pero todo el que cree.
Por eso, si nosotros descuidamos, tenemos en poco lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, decirle a esa gente otro día, bueno, no descuides, decirle, no descuide algo tan grande que Cristo hizo por vos, no lo descuides, ¿verdad? Llamarle la atención con esta palabra, no descuide esa salvación tan grande, ¿verdad? Porque si no, no vamos a escapar. ¿Escapar de qué? De un juicio. Saben que va a venir un juicio. Va a venir un juicio en este mundo, cuando Cristo venga y se lleve a la iglesia, va a venir un juicio sobre este mundo. Ustedes saben eso, ¿verdad? Sí. Ese juicio va a durar 7 años. Va a gobernar el anticristo, pero va a haber todo un caos que va a venir sobre el mundo entero, ¿verdad? Y después va a haber un juicio en los cielos. El que no creyó, el que rechazó a Cristo aquí en vida, se va a ir a la condenación eterna, se va a ir al infierno, ¿verdad? Y aquel otro que quizás llegó con defecto, con problemas, con enfermedades, pero llegó creyendo en Dios, ese va a ser salvo, ¿entiendes? Dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Si morimos en Cristo, creyendo en Cristo, nosotros vamos a una recompensa en el cielo. Recompensa según nuestras obras. Algunos tendrán mejor recompensa, otros menos, ¿verdad? Pero vamos a ser recompensados. Nosotros no vamos a ir a un juicio para ser condenados. Vamos a ir a un juicio para que Dios también nos recompense según nuestras obras. Nuestras obras tienen que ver con el servicio a Dios acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Pero va a haber un juicio por nuestras obras también. Ahora otros van a ir a un juicio para ser condenados. Entonces les va a caer la ficha. El martillo del juez va a dar que son culpables. El martillo del juez hacia nosotros, que somos inocentes. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado defensor que es Cristo Jesús, que ya pagó el precio de todos nuestros pecados. ¿Cuán grande es Cristo, hermano? Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos la salvación que es tan grande? ¿Hora? Y 56. Muy bien. Mateo 24, 44 señala la pronta venida del Señor e insta a proceder con rapidez en vista de la inminencia del acontecimiento. Señala, dice, con brevedad probablemente ocurrirá y que cosas terribles se desencadenarán en la tierra. Eso ya les dije, ¿verdad? Las 10 vírgenes, por ejemplo, de Mateo 25, del 1 al 13. Eso es otra cosa que habla de que debemos estar preparados. Pero vamos a leer el texto en la Biblia, Mateo 24, 44, y terminamos aquí. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está. Estar preparados. ¿Cómo estamos preparados? Cuando tu vida es una vida de comunión con Dios, cuando tu vida es una vida de oración, cuando tu vida es una vida de relación con la iglesia, de comunión con la iglesia. Eso es estar preparado, hermanos, porque yo estoy velando, yo estoy intentando crecer espiritualmente, recibir aquello que me fortalece espiritualmente. Entonces, con defectos, con debilidades, con problemas, pero yo estoy en Cristo. Amén. Eso es estar preparados. ¿Tá? Mucha gente está desperdiciando su tiempo por todos lados, viviendo a su manera, descarriado de cualquier forma. Todavía tienen oportunidad. Todavía todos los que viven tienen oportunidad. Por eso tenemos que seguir predicando el Evangelio. Amén. Damos gracias a Dios. ¿Alguna necesidad que tengan para orar en esta hora? Bueno, tienen un viaje por delante. Yo sigo pidiendo por mi salud.